Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Espero, y lo digo desde el corazón, que estéis bien. Ya sabéis que estamos sufriendo pues unos días muy difíciles, cada uno tiene que estar en su casa, pero bueno, mi granito de arena en esta ocasión es intentar compartir un poco de tiempo y de conocimiento, y hoy lo hacemos con una persona que ya es un amigo del canal. Volvemos a tener aquí al periodista que escribe en Voz Populi, Luca Constantini. Luca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado, como siempre, Sí. vamos. ¿Cómo estás pasando el aburrimiento? Bueno, la verdad que eso acaba de empezar, ¿no? Y Ah, más o menos bien, pero se nota, ¿no? Quiero decir, la idea de no poder, ¿no? De no poder salir, o bueno, salir, que hay pocas cosas por la calle, y creo que, bueno, que lo vamos a notar, ¿no? Que vamos a claro. ver esas libertades, ¿no? Que tanto nos parecían tan normales, pues, en fin, que lo bonito que era, ¿no? Un mundo muy abierto, ¿no? Porque ahora está todo cerrado. Exactamente. Bueno, de esto vamos a hablar, y a pesar de que sean temas difíciles, siempre digo que tener conciencia pues es el primer paso para empezar a superar los problemas. Si no conocéis a Luca, pues ya lo entrevisté, dejaré el link en la descripción. Y de hecho puedo decir abiertamente que coincidimos el otro día en Madrid, tuvimos una conversación muy interesante. Espero que podamos hablar también de esto, pero un poco la triste excusa que nos reúne pues es el tema del coronavirus. Si no habéis seguido a Luca estos días en Twitter, ha estado muy activo, y te lo agradezco abiertamente de que intentes aportar tanto conocimiento, y más tú siendo de Italia, que también entiendo que tienes una doble perspectiva. Sí. Así que si te parece, pues vamos a entrar en este tema. Quizás la primera pregunta que te haría es, desde tu conocimiento periodístico, una pregunta doble. ¿Crees que lo que se ha hecho está bien a día de hoy por parte del gobierno? Y la parte 2 de la pregunta es, lógicamente, si no crees que vamos tarde. Lo que se hizo ayer yo creo que está bien, creo que es lo correcto por los datos que tenemos, es decir, explicar a la gente pues que, en fin, que la situación ya está fuera de control, porque esta es la realidad, y que la única manera es frenar, intentar frenar, por lo menos en estos días, lo que es un contagio que tiene una fuerza de expansión increíble, notable, que los propios médicos realmente están sorprendidos. Y luego, bueno, una vez que si se logra frenar ese contagio, pues claro, tomar algún tipo de medidas y ver también cómo evoluciona lo que es la investigación médica. Es decir, luego también hay otras vías, digamos, para intentar acotar otros focos de contagios que puedan surgir más adelante, pero de momento ya está fuera de control. Entonces, claro, si la pregunta es, ¿está fuera de control por algunos errores de las autoridades públicas que tenían que vigilar sobre que se intentara controlar? Pues evidentemente sí que se cometieron errores. Claro. ¿Y por qué? A ver, vamos a analizarlo esto en estos días. Creo que tiene sentido no hablar de política, es decir, izquierdas o derechas dan igual, lo único que importa es que la ciudadanía pues, pueda volver a su vida normal, pero en este caso pues tenemos una coalición de izquierdas, y no sé, ¿crees que no han estado a la altura? Se habla mucho también del 8 de marzo, que no se tendría que haber celebrado. No sé, ¿cómo valoras la gestión que se ha hecho hasta ahora? Bueno, vamos a ver, la gestión que se ha hecho hasta ahora ha sido, pues te lo digo con tranquilidad, que sí, con toda honestidad, hasta ahora, vamos a ver, hasta el 8 de marzo fue nefasta, eso es evidente, porque, mira, es suficiente ver, yo ayer hice un esfuerzo periodístico, ¿sabes? Que a veces hay algunos que se olvidan de eso, pero ver, no, porque claro, parece ser que, claro, que aquí todo el mundo pues habla, evidentemente, pero claro, por lo menos que intente informarse de algo. Es que, claro, si tú ves los, digamos, notas de prensa o lo que eran, digamos, las informaciones diarias que sacaba el Ministerio de Sanidad, que eran cada día, digamos, se informaba sobre el número de contagios, el número de muertos en España, en el resto del mundo, etcétera, que sería el boletín de guerra, por decir así. Claro, que decir, hasta el 8 de marzo, el Ministerio de Sanidad, los expertos del Ministerio de Sanidad, sostenían que no había peligro de contagio, que había, bueno, un riesgo moderado de contagio, incluso un día llegaron a decir que tenían más o menos estimaciones de que podía bajar. Y claro, todo eso mientras que el contagio se iba, los números de afectados, digamos,
se iba multiplicando, ¿no? Ujú. Números, fíjate, el sábado 7 de marzo eran 400, el domingo eran 550 según los datos oficiales, el lunes casi 1000. Ahora tenemos, ¿cuántos son? 6.000, 7.000. Es decir, eso da la idea de la rapidez, da la idea de la rapidez del contagio, porque una persona, por ejemplo, que tiene el virus, pero que, en fin, que tiene casi como un resfriado y quizás ni siquiera, digamos, desarrolla lo que es la famosa neumonía que te lleva, digamos, a ir al hospital, Ujú. claro, tiene una capacidad de contagiar 8, 9, 30 personas. En Italia hay casos de que una sola persona ha llegado al contagio de 80. Wow. Quiero decir, es que, ahora bien, si estos son los datos y estos datos son públicos, la gran pregunta es, ¿qué pasó para que las autoridades públicas de este país y sobre todo también los expertos, los científicos también, hay que hablar de ellos también, qué pasó para que, digamos, minimizaran el riesgo de una situación a la italiana aquí en España hasta pues, el lunes de esa semana? Es decir, es que es evidente que ha habido una cadena de errores. La semana pasada, personas como Fernando Simón, que es el máximo experto, ¿no?, de esta política ahora por el gobierno, hombre, decía que ir a la manifestación daba más o menos igual, que Ujú. aconsejaba a su hijo, bueno, pues decir si quieres, que sí, sostenía que los colegios no se tenían que cerrar porque no era una medida, no era una buena medida. Y lo que vamos ahora descubriendo es que en realidad lo que pasó es que la semana pasada al menos 2 comunidades, la de Madrid y el País Vasco, explicaban que la situación ya era crítica y el gobierno, yo entiendo que por razón política o ideológica o de Hmm. interés electoral, pues se quejaba porque sostenía que eran alarmistas. Yo creo que ahora pasamos pantalla, estamos en una nueva situación, porque ahora estamos de lleno en la crisis, pero sí que se tendrá también que, en fin, que pedir algún tipo de explicación por esa actuación de los últimos días. Claro, Luca, pero esto que dices es muy triste. ¿Qué es lo que nos dice a nivel político o a nivel humano cuando, pues, e insisto, no me importa si son de izquierdas o de derechas, pero ciertas personas no están a la altura y aparte me da la sensación que estas explicaciones ya podemos pillar una buena silla para esperar sentados porque no van a llegar, porque si, yo creo que si no han estado a la altura en el antes, no sé si tampoco lo estarán en el después. No sé, ¿qué nos dice esto como ciudadanía? Nosotros los hemos puesto ahí, ¿no? O sea, tendríamos que reflexionar todos un poco. Sí, a ver, fíjate, eso suele pasar también. Quiero decir, el otro día, vamos a ver, en Italia, por ejemplo, también es muy interesante ver qué pasó en Italia, yo creo. Uh -huh. En Italia también, al comienzo, que si en Italia la crisis estalla más o menos a comienzo de marzo, pero desde el día 23 de febrero ya Italia empieza a poner en cuarentenas unos cuantos pueblos donde ve que hay unos focos del virus. Uh -huh. En ese momento todavía, a nivel público, por eso digo político, pero también periodístico, es decir, aquí hay una responsabilidad política y periodística importante, se seguía debatiendo sobre si era un virus, era una gripe, lo que era. Recordarás, ¿no?, la famosa intervención de Lorenzo Milá desde Italia Sí, diciendo, sí, que la gente todos no se tranquilos, que preocupe. esto... Claro, que sí, en realidad Milá lo que hizo fue repetir lo que se iba diciendo en el debate periodístico y político italiano, ¿sabes? Ya. Es decir, entonces, ¿cuál es la cuestión, la gravedad española? La gravedad aquí en España es que ya tenías en Italia, digamos, el error delante de ti, ¿sabes? Uh -huh. Es decir, tú ya tenías un ejemplo malo, digamos, para decir, mira lo que está pasando ahí, es que están desbordados, es que la situación ya, que sí, la semana pasada en Italia ya era extremadamente crítica. El día 5 de marzo en Italia había 2.000 contagiados, 2.000 enfermos confirmados, 2.000, 5 de marzo, y Italia empieza a poner medidas serias como el cierre de colegios, etc. Es en ese momento cuando el gobierno de España dice que el cierre de colegios no sirve de nada. Ten en cuenta que el lunes y el martes de esta semana, pues claro, dan un giro total de 180 grados sobre lo que es la política contra esta enfermedad. Entonces, yo creo que aquí se tienen que pedir realmente responsabilidades políticas a los políticos cuando todo esto pase, y espero que sea pronto, pero también a los medios de comunicación, porque ha habido, francamente, lo digo claramente, una charlatanería aquí que era una cosa espectacular. Que decir, hasta el otro día, cuando yo dije, en Twitter escribí, dije, me parece un error que el día 8 de marzo se convoque una manifestación con 120.000 personas en Madrid
cuando en Italia está pasando lo que está pasando. En Italia ya entraban en cuarentena la región Lombardía, 16 millones de personas. Y ya había, no sé si miles de muertos, que si la situación ya era crítica. Y claro, en las redes sociales era que yo era un machista. Por personas que están todo el día en televisión, en las tertulias, como Antonio Maestre y compañía. Pero vamos a ver, pero eso de qué estamos hablando, lo digo con toda claridad, es que también en los medios se tiene que hacer una reflexión sobre qué tipo de personas puede opinar, quién sabe para opinar, porque no puede valer una barra libre de voceros, de personas que no saben prácticamente nada y que están por ahí diciendo a la población, digamos, o lo que le interesa al poder, o lo que le interesa a un determinado grupo editorial, o lo que le puede interesar a una determinada empresa privada, pero es que da todo igual. Quiero decir, es lógico que no se pueda llegar a un debate serio y a entender, en ese caso, la gravedad de la situación si las personas que te tienen que explicar lo que está pasando son personas que no tienen la mínima capacidad ni el interés de estudiar el caso en cuestión. Entonces, tú un error lo puedes hacer. Italia se equivocó porque le llegó una ola de la que no comprendía la magnitud. Pero España, y no solo los periodistas, que ya tenían el deber de informarse. El día 5 de marzo en Italia hay un programa de televisión importantísimo donde entran en los hospitales. Es el 5 de marzo. ¿Entiendes? Y más allá de los profesionales de la información, los técnicos del Ministerio de Sanidad, pero hablaban con sus homólogos en Italia, que decir, les preguntaban cómo es la situación. Porque aquí lo que se hubiera podido hacer, por ejemplo, era intentar preparar lo que eran medidas de choque, por ejemplo, a nivel hospitalario, ¿sabes? Ya preparar, ampliar las UCI, ¿sabes? Ya empezar a contratar enfermeros, por si acaso, ¿eh? Por si acaso, porque el virus es complicado. No me quiero alargar demasiado por eso, pero vamos. No, a ver, alárgate lo que quieres porque realmente la situación es complicada. Vamos tocando bloque por bloque. Lo hemos dejado colgando un poco antes. Hablemos un poco de la ciudadanía. Por una parte, ayer pues la gente salió a aplaudir a las 10 de la noche por la sanidad y demás, y todo el mundo súper agradecido y me parece muy bien. Pero te estaba comentando antes off the record que también me mandan vídeos de viejos jugando a la petanca. Anteayer fui a sacar el perro, reuniones de 25 personas, bares y cafeterías llenas. Y no sé, me da un poco que este carácter español, no sé si también se podría hacer extensivo al carácter italiano, de que jiji, jaja y que nada importa. No sé, nos estamos poniendo un poco la soga al cuello. No sé si está en nuestro carácter, insisto, esto de no querer ver la realidad y tomárnoslo todo de manera con demasiada frivolidad a veces. Mira, eso lo explicaba el otro día un médico, porque claro, ya vamos, un médico, un jefe de un hospital en Italia decía, bueno, es que con estas pandemias lo que pasa es siempre lo mismo, que decir, lo primero que haces es negar, digamos, el problema. Ya. Luego cuando te llega, claro, te das cuenta, pues entras en el pánico, fundamentalmente, que es un poco lo que está pasando, lo que falta por pasar aquí. En Italia lo que pasó fue lo mismo, que si al principio la gente, hombre, seguía haciéndolo más o menos su vida normal, por eso tuvieron que poner esas medidas draconianas, ¿sabes? En plan cuarentena nacional, porque claro, porque empezaron a poner en cuarentena Lombardía, toda la gente se iba de Lombardía, que es lo que está pasando aquí de Madrid, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, terrible. ¿Qué pasa? Que esa enfermedad es una enfermedad que parece ser que puede estar 4 o 5, pero hasta 2 semanas incubando en las personas, o incluso hay personas que son los famosos asintomáticos, que es el verdadero problema. Por lo visto, personas que están sanas o como mucho tienen un poco un resfriado, pero claro, como te decía antes, van contagiando a 60 personas y las otras quizás sí que desarrollan pues, la enfermedad de manera grave. Ahora bien, yo siempre, antes te decía la fecha del 5 de marzo. El 5 de marzo fue una fecha muy importante porque en Italia habló el presidente de la República diciendo aquí, amigos, unidad nacional porque estamos delante de una crisis muy importante. Muy fuerte. De hecho, espero que el rey de España pues diga algo, ¿no? Porque todavía no ha dicho nada. ¿Cierto? Debería, por ejemplo. Pero ese día, claro, que hasta entonces los medios de comunicación no publicaban las imágenes dentro de los hospitales, empiezan a publicar las imágenes. Da la sensación que es una operación orquestada por el gobierno y por las autoridades sanitarias. Es decir, dar a los italianos la realidad tal y como es. Es decir, señores, esto es lo que hay. Entonces se ven los hospitales desbordados, en fin, la situación que puedes imaginar. Las imágenes que llegaban de China, ¿no? No sé si recuerdas esas imágenes
no sé si te llegaban también por WhatsApp, ¿no? Con esos hospitales llenos de gente, Sí, sí. y los enfermeros que caían al suelo cansados o no sé qué. Bueno, eso era un poco la situación, ¿no? Estamos hablando de la semana pasada, ¿eh? La semana pasada. Público, quiero decir, es que era suficiente dedicar una hora de tu día a ver lo que estaba pasando en Italia para verlo. Pues aquí nadie lo hacía. Solo los italianos, nosotros estábamos aquí diciendo a los españoles, chicos, esto es complicado. Hubo también un poco de chauvinismo, cosa que ocurre desgraciadamente muy a menudo en Europa, que es decir, la idea de que el sistema sanitario italiano es malo, malísimo y que al fin y al cabo España es mejor. Los datos en realidad dicen que por mucho que el sistema español es un buen sistema, tampoco es la leche y también depende, digamos, de las regiones y que sobre todo el sistema en Italia, en el norte de Italia, es muy, muy bueno, aunque en el sur es fatal, pero en el norte está muy bien. Y lo mismo está ocurriendo ahora con Francia y Alemania, no te creas, quiero decir, es que fíjate lo que pasa con Francia y con Alemania. Es decir, que les está llegando, pero todavía no toman medidas importantes. Alemania quizás es un caso aparte, Francia en cambio sí que todo apunta a que pueda ocurrir lo que está pasando aquí en España. Y luego está el tema británico, que es muy interesante, ¿no? Porque, como sabrás, ¿no? El Boris Johnson ahora, vamos, digamos, ha descolocado a todos diciendo, nosotros no haremos nada excepcional, intentaremos matar al virus, digamos, a través de lo que ellos llaman el contagio por grupo. Quiero decir, la idea de que al fin y al cabo consideran que este virus no se puede parar, que, que unos 60-70% de la población lo va a tener, pues entonces nada, que se difunda y que sean los propios anticuerpos de las personas, digamos, a debilitarlo con la esperanza de que al fin y al cabo no, en fin, no haga lo que está haciendo, por ejemplo, en Italia, donde estamos en un parón total de la economía, que es lo que se verá aquí dentro de unos cuantos días. Me da muy bien este último tema porque es de lo que te iba a hablar. ¿Qué pasa con la economía? Yo soy autónomo, no sé tú. Yo como mínimo, mira, trabajo bastante desde casa, pero me están suspendiendo muchos trabajos y qué decir, mucha gente está perdiendo el empleo. ¿Será realmente funesto? La gente se está fundiendo los ahorros, no hay consumo y sobre todo, y por ahí va mi pregunta, ¿cómo crees que nos vamos a recuperar? Porque claro, la economía se para, pero las deudas y los salarios y los impuestos no sé si se van a parar. Una economía ya de por sí bastante depauperada como es la española, ¿cómo, no sé, cómo crees que va a sobrellevar todo esto? Sé que es un poco bola de cristal, pero me gustaría saber tu opinión, Luca. Bueno, a ver, el Ministerio de Economía ya está estudiando, ¿no? Algunas posibilidades. Más o menos 2 o 3 semanas consideran que el sistema puede aguantar, según entiendo, digamos, de la información que nos transmiten. El problema pues, son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos, como es tu caso, y el problema de liquidez a las empresas. Es decir, que una empresa, pues bueno, tiene que pagar sus impuestos, tendrá algo de ahorros, pero evidentemente no puede enfrentarse a ellos, digamos, sin tener ingresos, fundamentalmente. De ahí está el paquete de medidas de ayudas del Estado. En Italia ya se está hablando de eso. En Italia creo que ya han puesto unos 10.000 millones, pero darán más dinero. La Unión Europea parece ser que ha dicho que adelante y en España también. Pero es evidente que todo eso no puede durar más de 2 o 3 semanas, yo creo, porque si no sí que entramos en una espiral realmente muy problemática. Y es realmente lo que están contemplando los ingleses y los alemanes. Por eso ellos no quieren parar la economía. En Italia, ¿el cálculo cuál es? Que entiendo que es el mismo cálculo que se está haciendo aquí. Ya la situación está fuera de control. Lo tenemos que parar sí o sí. Esperemos que sea de 2 o 3 semanas, con un parón general de la economía, sobre todo de la movilidad, quiere decir, que las personas no tengan contactos con otras personas. Y a partir de ese momento volvemos a reactivar la economía, digamos, es como un pequeño reset, ¿sabes? Quiere decir, más que un apagón, digamos, es como reactivar, ¿no? el ordenador y esperar que aguante. Pero yo creo que después de 2 semanas, 2 o 3 semanas, si el virus no, digamos, no ha bajado de intensidad y todo eso, yo creo que la economía tendrá que reactivarse sí o sí. Se deberá estudiar algún tipo de, no sé, una solución alternativa, ¿eh? Yo creo que sí, porque no puede durar más. Da un poco de miedo y además si miramos internacionalmente la caída que están teniendo las bolsas es absolutamente increíble. No sé si esto incluso, esto ya aparece en una película de miedo, ¿no? Pero si tendrá unas repercusiones globales y la crisis que vivimos en 2008, espero, pero puede que sea un chiste comparado con lo que se nos viene. No sé si has contemplado también esta opción.
Bueno, hay una diferencia importante que fue el colapso del sistema financiero, que de momento eso no está, digamos, nadie habla de ello. Por lo tanto, aquí más bien parece ser una crisis directamente de ámbito laboral, trabajadores y pequeñas empresas, que es el tejido, al fin y al cabo, de producción de un país como España, claro. Eh, por eso es muy importante las ayudas públicas que permitan a los autónomos, digamos, a respirar, ¿sabes? Es un poco un chute de oxígeno, ¿no? Quiero Ujú. decirte, como para... Yo creo que 2 o 3 semanas la situación es bastante... se puede aguantar, pero la gente va a perder puesto de trabajo, la gente, algunos perderán el trabajo y por eso lo importante, digamos, que es que nada más que termine esa crisis sanitaria, pues la economía se pueda reactivar de manera sencilla para que, gracias también a determinadas leyes de movilidad laboral, si lo pierdes, lo vuelvas a encontrar con rapidez. Ujú. Es decir, esa es un poco la idea, pero la preocupación, te aseguro que en el Ministerio de Economía y de Hacienda es muy importante. De hecho, sabes, ¿no? Que ayer hubo un lío importante en el Consejo de Ministros, Ujú. ayer y antes de ayer, sobre estos temas, porque, claro, quiero decir, aquí hay dos lecturas, una más ortodoxa y otra más expansiva de gasto, ¿no? La más ortodoxa son personas como la Nadia Calviño, ministra de Economía, ministra de Hacienda, que son personas que controlan los números, y los otros que en cambio piden más gasto. El problema del más gasto, claro, ¿cuál es? Uno, que tienes que tener dinero y tal vez no lo hay. Dos, es que, claro, tú tienes que, digamos, siempre mantener, digamos, el motor lo tienes que mantener encendido de alguna manera, ¿sabes? Claro. Tú no puedes no meter gasolina y meter agua con azúcar porque te han dicho que con esto vas más rápido. No, ¿sabes? En fin, oye, más o menos para ir cerrando este tema del coronavirus, que si no, solo también hablamos de esto y al final nos explotará la cabeza. ¿Qué es lo que crees que deberíamos hacer como sociedad? O no sé, una pregunta un poco amplia, ¿no? Hemos estado hablando de los políticos. Ayer salió Pedro Sánchez como 7 horas tarde. Has hablado también de periodistas que no están a la altura y también de ciudadanía que se lo toma un poco a cachondeo. No sé cómo saldremos de esta, porque saldremos de esta, pero no sé si escaldados o vamos a madurar todos un poco. No sé si se entiende mi punto. Sí, yo creo que es la gran pregunta. Además es muy interesante porque nos pone como sociedad delante a un espejo de posmodernismo que hasta ahora era dominante, ¿no? La idea de que aquí todo era maravilloso, happy guay, qué bonito todo, pues de repente nos enfrentamos también como generación, ¿no? Quiero decir, las personas que tienen 20, 30 años y pico, pues claro, se enfrenta, digamos, a una situación totalmente inédita, inesperada e inexplicable. Quiero decir, que fíjate, hasta hace un mes nadie habría pensado eso, ¿no? Ya Y de ves. repente pues nos encontramos que todo nuestro mundo, nuestras libertades, nuestras horas de diversión, quiero decir, ya no tenemos prácticamente nada, estamos confinados y sobre todo vemos nuestra fragilidad como personas y también nos enfrentamos a criterios de responsabilidad ante, digamos, la sociedad en general, que si somos una comunidad de individuos, somos individuos, pero estamos juntos y tenemos que actuar con el civismo de la situación. Además, la clase política y también la clase, digamos, de los informadores, yo espero que digamos, pueda servir de filtro para mejorar algo, porque es verdad que ha habido mucha propaganda, ha habido mucho palabreo, ha habido mucha charlatanería y espero que francamente, de esto algo se aprenda y ya veremos. Quiero decir, es que algunos dicen que es un antes y un después, incluso a nivel de orden global, de lo que puede ser el papel de Estados Unidos, China, la Unión Europea, Reino Unido, etcétera. Algunos analistas ya empiezan a hablar de este tema. Yo creo que sí, que es una gran novedad, nos va a poner a prueba y algo cambiará. Yo entiendo que algo pueda cambiar. Espero que a mejor. Las crisis pueden servir para mejorar. Puede ser una oportunidad. Bueno, nos quedamos con esta última frase. Si quieres, de aquí 2 semanas te vuelvo a entrevistar y vemos a Vale, dónde nos vamos a lleva. ver. Cambiamos un poco de tema. No le quiero restar importancia a este tema del que hemos estado hablando, pero también está bien tocar otros temas. Estuvimos hablando el otro día de manera informal y me gustaría compartirlo. Y creo que el tema que tratábamos era sobre el papel del periodismo como contrapoder en lo que sería el Estado. Y me gusta también el análisis que haces tú de la sociedad española con perspectiva
porque tú eres italiano. Entonces, si te parece, empecemos con el tema del periodismo. Incluso también en esta crisis que nos concierne, ¿estamos a la altura? ¿El periodismo realmente pone enfrente al poder y lo tensiona? ¿O por contra, pues remamos todos en la misma dirección porque nadie quiere perder el sitio de trabajo y estas cosillas? Bueno, hay gente que lo hace, gente que no. Hay periodistas que sí que hacen su deber, su trabajo y otros que no. El problema es que el poder tiene una tentación, digamos, tiene una tentación así a eliminar todo tipo de periodismo crítico por Ya. definición. Y la sensación, por lo menos en España en los últimos años, es que sí que realmente hay un mainstream, digamos, informativo que no es muy normal. Quiere decir, es que las televisiones realmente y los grandes medios de comunicación, hay medios que no, quiero decir, en el caso del medio donde trabajo yo, Voz Populi, ahora no para hacer, digamos, autopropaganda, autobombo, pero es verdad que somos muy independientes, hay otros medios digitales que lo son, hay periodistas que lo son, pero, hombre, es cierto que hemos vivido, al menos venimos desde el cambio de gobierno con Pedro Sánchez y también la etapa de Rajoy, pues en fin, con muchos medios importantes donde se comentaba, digamos, se hablaba de la vida pública contando lo que le interesaba más o menos al poder. Y de hecho, quiero decir, el simple hecho, quiero decir, de cómo hemos llegado a eso, a la crisis del virus, de esta manera tan absurda, ¿sabes? Donde, quiero decir, es que en Radio Televisión Española se contaba que el domingo, el 8 de marzo, decían, en fin, que el feminismo había ganado al coronavirus, pues claro, es que realmente habrá que hablar de eso también, ¿eh? Habrá que hablar de eso también, porque no es normal, y la clase política luego se acostumbra, ¿no? a no tener delante un muro de verdad, de elementos, de periodistas valientes que le dicen, no, señores, no todo vale. Es que claro, a mí me pasa, como venimos mirando la televisión, prensa escrita, no sé si es tanto así, de que uno ve la sensación de que en todos los sitios se habla de lo mismo, con algunas diferencias y matices, pero digamos, de 4 a Telecinco o el grupo A3 Media, pues yo no veo muchas diferencias. ¿Cómo hemos llegado un poco a esta situación? ¿Ha sido siempre así? Yo tengo 35 años, tampoco no soy ni joven ni viejo, pero recuerdo, o mirando, yo qué sé, reportajes de los 70, 80, 90, había como más veracidad, debates más sesudos. No sé si es por el sesgo este de que uno cree que todo tiempo pasado fue mejor o que realmente el periodismo de hoy es, no sé, de tweet, de retweet y con, digamos, con poco peso. Hombre, claro, es que ahora, fíjate, pesa más un tuitero tertuliano que un periodista, quiero decir. Esa es una realidad. Yeah. Y claro, en fin. Además, tú fíjate que hablemos claro, quiero decir. Radio Televisión Española realmente está fundamentalmente teledirigida desde la Moncloa. Es las cosas como son, ha habido unos cambios y es evidente que hay, no digo todo, pero en fin, hay una corriente que empuja por ahí. El sector privado en España es muy peculiar porque da la sensación que se han como repartido lo que es información y entretenimiento, ¿no? Entre, digamos, los dos grupos más importantes. Y eso es muy peculiar porque en otros países hay una o dos cadenas importantes de información, digamos, una más conservadora y otra más liberal, por así decir, ¿no? O progresista. De tal manera que tú puedas escoger, ¿no? Que si en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes la Fox, tienes la CNN, pero tú puedes moverte por las dos y a la misma hora tú tienes el mismo debate o casi el mismo debate con tertulianos diferentes. Eso te permite tener dos ventanas abiertas al mundo. En cambio, el problema es que en España todas las ventanas dan al mismo patio. ¿Me entiendes? Entonces, que sí, a nivel informativo, las tertulias dominantes no tienen competencia. Claro. Ya sé que tú eres muy liberal y te gusta mucho lo que es la competencia, cómo mejora la vida. Pues mira, entonces, ¿sabes? Quiero decir, de eso estamos hablando. Me gustaría mucho ver en este país un segundo canal de información, digamos, no digo conservador, pero que pueda hacer un programa diferente a los que se están llevando a cabo por el canal dominante de información, digamos, diaria. A mí me gustaría ver un canal de 24 horas mucho más poderoso, público, digamos, mucho más poderoso del que tenemos ahora, que muchas veces está totalmente desconectado de lo que está pasando
digamos, 24 horas sobre 24. Exacto. Te hago un ejemplo. En Italia, por ejemplo, hay entre 3 y 4 canales de 24 horas. Hay el de la televisión pública, que es muy bueno, por cierto, y luego hay el Fox News, luego hay el de Mediaset y creo que hay, bueno, tres y medio. O sea, te quiero decir, una sociedad bien informada es una sociedad a nivel democrático que tiene más armas como para entender la realidad y para decidir bien sobre su futuro. Estaría bien, ¿no? Que hubiese un canal más de información diaria, que no sea solo entretenimiento por un lado, que lo hace muy bien, por cierto, información por el otro, ¿sabes? Que hubiese algo más. Desgraciadamente me temo que para eso también tiene un papel el gobierno, lo que es, digamos, en fin, todo lo que son, digamos, los espacios, cómo distribuyen los espacios a nivel de emisión y evidentemente, pues, en fin, me da la sensación que el gobierno no está por la labor, ¿no? ¿Hay alguna manera de poder cambiar esto? ¿Crees que, de hecho, también lo conversamos? Yo soy bastante creyente, vamos a decir, en Internet, en que pueda dar un contrapeso todo esto, o no sé si la sociedad española, pues en realidad está preparada para esto y seguimos consumiendo la televisión, que tiene un papel muy, muy fuerte. Puede que haya un cisne negro, como diría Taleb, que no sé, sea una solución inesperada ante este monopolio o duopolio en el que nos movemos? Hombre, Internet ya tiene unos datos importantísimos. Quiero decir, es que las personas, bueno, como tú o como otras personas bueno, que utilizan un canal novedoso para llegar a miles de personas, sobre todo con los más jóvenes, sois realmente, tenéis unos números impresionantes. Y evidentemente esto va a modificar todo digamos, lo que es el panorama general digamos, bueno, de la información, pero también de todo, del espectáculo, de lo que quieras. Quiero decir, la televisión lo que pasa es que tiene una gran ventaja, que es la pasividad. Que sí, es que la televisión, ¿no? Esto lo decía el propio Pasolini. Pasolini decía, la televisión es el medio menos democrático que hay, porque realmente, claro, tú lo enciendes, te entra en tu casa, en tu habitación, donde sea, y tú no puedes interactuar con él. Quiero decir, evidentemente, claro, Pasolini lo miraba desde el punto de vista poético, ¿no? Porque él era así. Pero es verdad, quiero decir, es que tú imagínate una tertulia de la sexta noche el sábado por la noche. La típica tertulia con los típicos 7, 8 de siempre. Vamos a ver, es que yo creo que tú ahí, si alguien pudiera interactuar, la tertulia, hombre, sería maravillosa, ganaría muchísimo en calidad. E Internet está añadiendo eso, es decir, lleva en el ágora del multimedia, quiero decir, lleva personas nuevas, con ideas nuevas. Fíjate ahora tú y yo cómo estamos hablando así con esta naturalidad. Eso sería impensable en otros tipos de canales o de plataformas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que algo va a cambiar, pero la televisión sigue teniendo una gran ventaja estratégica, ¿sabes? Que sí, nos estamos moviendo en una moto muy molona que va muy rápida, pero el verdadero coche, el que llega lejos, es la televisión. Bueno, España es un país tan atractivo como complicado. Creo que con esto estaremos de acuerdo. Más o menos para ir terminando, y la última reflexión es que a ver si me pudieras dar una diferencia, ya que tú eres italiano, entre los caracteres o las cosas que nos definen diferencialmente entre españoles e italianos. El otro día me comentaste off the record, pero yo creo que tiene sentido compartirlo aquí, que notabas que, digamos, el español quizás tiene es un poco miedica o tiene miedo de enfrentarse al poder, quizás porque aún tenemos la estela de las historias que nos contaban nuestros abuelos sobre la guerra civil, y que en y que en Italia pues aún quizás tenéis como más picaresca o parodia o de burlarse un poco más de los políticos, lo que hace que cosas que aquí son pensables en Italia serían impensables, como por ejemplo este posmodernismo que hablabas antes, ¿no? Que aquí reímos como tontos a cualquier chorrada. Esta es mi opinión. A ver si podemos reflexionar un poco sobre esto, Luca. Bueno, era off the record, pero era on the rock, ¿no? Porque yo, si lo recuerdo, era solo las 2 de la mañana o la 1 de la mañana con un buen whisky. Así que, son las mejores charlas estas. Claro, esas son las mejores. Y vamos a ver, sí, yo sí, lo que me di cuenta, yo creo que, a ver, cada país tiene su idiosincrasia, sí, tiene su código ético, digamos, mental y verbal.
Pero sí, yo creo que lo que me sorprendía, por ejemplo, era la ausencia, lo que me sorprende en España es una ausencia casi total de la sátira política, ¿no? Ujú. Llevada a niveles importantes. Te quiero decir, es que si tú quieres ahora mismo, si tú das de verdad media hora de tiempo a las 8 de la... Sátira política que no sea el intermedio, entendámonos, porque claro, esto no es sátira política. La sátira política Es que, no ve banderas, la sátira política es gamberra. La sátira claro, política tiene que dar a todos, sobre todo a quien gobierne, que sea de izquierda, de derecha, de centro, bajo, yo qué sé, pero rubio da igual, ¿entiendes? exacto. Entonces, claro, aquella no es sátira política, aquello es teledirigir la opinión pública de una manera simpática y graciosa. Por cierto, no han inventado nada porque en realidad la televisión de Berlusconi tenía el mismo programa o un programa muy parecido hace 20 años y la verdad que era muy eficaz porque realmente la gente, más que ver el telediario, miraba ese telediario divertido después del telediario y dentro de aquello, digamos, era la famosa arma de distracción de masa, la llamaban, ¿no? Claro. Vale. Bueno, y entonces yo creo que sí, que le falta un pelín de picaresca en el sentido político a España, le falta un pelín de sátira, le falta la idea de poderse reír de sus gobernantes sin tener miedo a ellos. Porque aquí la sensación es que gobierne quien gobierne, hay, digamos, algunos centros de poder que se mueven según el viento, ¿sabes? Y, claro, eso es muy grave, sobre todo cuando son los intelectuales, por ejemplo, a comprar, ¿no? A subirse en el carro del ganador, porque entonces, claro, tú al fin y al cabo lo que logras es que no será un virus que te ataque los pulmones, pero es un virus que te ataca el cerebro, ¿sabes? Te quiero decir, es que realmente te vuelves un poco tonto y sobre todo no desarrollas lo que es muy importante en la democracia, que es el espíritu crítico. ¿Sabes? Aquí da la sensación que tenemos un espíritu muy crítico sobre la verdad periodística, ¿sabes? Es decir, hay una noticia y todo el mundo sostiene que no, que esto es falso. O sea, que sí, desarrollamos como una idea, una sospecha general ante la verdad. Pero Ya. luego, ante la propaganda, nos la tragamos sin ningún tipo de filtro crítico. Y ahí tú te das cuenta que realmente, ¿no? Volviendo a lo que estábamos diciendo antes, que si tú tienes que hacer un cóctel, lo tienes que meter bien medido. No puedes meter, ¿sabes?, 2/3 de ginebra y 1/3 de Coca-Cola, porque realmente te vas a dar una hostia porque es así. Entonces, la sátira es también esto, ¿sabes? Que sí, es saber meter los justos ingredientes en tu receta para que la democracia sea mejor. E Internet puede ser una gran ventaja porque en Italia han salido personas fantásticas que hacen reír, son buenísimos todos chicos, pero la televisión, ahí la gran novedad es que les ficha. Ah. ¿Entiendes? Eso es muy interesante. Y te digo, es que ahí, de verdad, es que hacen ahí unas cositas que son tan divertidas que yo a veces cuando voy, por ejemplo, en el AVE, me pongo en el móvil y me las veo y empiezo a reír solo. Claro, la gente me mira como si fuera un tarao, ¿sabes? Pero es que realmente son tan divertidos que te ríes solo, ¿no? Y Claro. a esto tiene que llegar España. Tiene que ser un pelín más divertida y no creerse todo lo que le dice el poder, sobre todo porque este poder es muy pobre intelectualmente, anda, valentía. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Luca. A veces me pasa hablando con gente como tú que me lo paso bien y a la vez me deprimo porque realmente es un poco desalentador el escenario que estamos planteando. Sabes que siempre termino las entrevistas pidiendo un consejo. En este caso, pues te pediré un consejo genérico o si quieres un consejo de cómo vas a pasar las siguientes semanas, que la gente está todo el mundo pasándome visitas virtuales de museos, pelis de Netflix y demás. Así que bueno, es un espacio libre en los siguientes minutos. Bueno, yo creo que es importante mantener un poco ¿no?, de orden físico y mental, ¿sabes? Hacer algo de ejercicio no está mal, en fin, ducharse, digamos, no caer en la vida, digamos, en el sofá todo el día, dar un pequeño paseo, hablar con personas, amigos y conocidos, aprovechar también el momento para reanudar quizás algunos contactos que estaban más o menos perdidos y tener algo de paciencia y leer, intentar leer y, en fin, no dejar, digamos, que el miedo nos coma el coco y saber que, en fin, que esto va a durar lo que va a durar, pero vamos a salir de esa situación y aprovechar para que reflexionar un pelín sobre nuestras vidas y mejorar, ir mejorando, ¿no? Intentar que sea una oportunidad, que la crisis sea una oportunidad.
Bueno, totalmente de acuerdo. Como hemos dicho, no sabemos si los políticos o los periodistas estarán a la altura, pero como mínimo aquí desde la ciudadanía o desde mi canal, pues estamos intentando estar a la altura y creo que lo hemos estado a lo largo de esta entrevista. Espero que te la hayas Sí, pasado bien, señor. Luca. Espero Muy también bien. que la audiencia la haya disfrutado. Dejaré los links de tu Twitter y demás y en la anterior entrevista que te hice. Y vaya, aquí me vas a encontrar cuando quieras porque como bien sabes no nos vamos a mover durante una semana. Vivimos en días muy raros, pero yo creo que escuchándote y tomando conciencia pues se pasa un poco mejor. Te deseo que pases un buen confinamiento y nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Chao.